Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa, la predicación de la palabra en contexto. Para ser edificados y retados a cambiar nuestra vida. Descubramos juntos cómo aplicar las enseñanzas de la Biblia en nuestros días. Con ustedes, Wilson Méndez. Bienvenidos a Raíces de la Fe en Casa. Hoy vamos a hablar acerca de cómo tener una vida bien fundamentada. Y aunque el mensaje que quiero compartir hoy con ustedes no es solamente para jóvenes, sí tiene ese énfasis en la mayoría de jóvenes que siguen a Dios. Incluso aquellos que en algún momento lo siguieron y por alguna razón se alejaron de Él. También voy a enfocar esta enseñanza un poco también a los adultos que hemos cometido errores y algunos se han quedado en esos errores. Otros, gracias a Dios y gracias a la palabra, hemos logrado salir adelante y hoy podemos compartir un mensaje de que sí se pueden rectificar cosas en nuestras vidas, pero para aquellos que son jóvenes, sí pueden planear mejor su vida. Antes de empezar a hablar de la palabra del Señor, quiero que hagamos una oración dándole gracias a nuestro Dios por esta semana, por lo que haya ocurrido. Sea bueno o no sea tan bueno, sea un obstáculo o que Dios nos haya permitido vivir una prueba, o incluso si hoy la estamos viviendo, le invito a que le demos una oración a nuestro Padre Celestial. Señor y buen Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, gracias porque hemos podido comprobar, Señor, tu mano milagrosa en nuestras vidas, gracias por las respuestas a tantas oraciones que hemos hecho. Gracias, Padre Celestial, también porque en algunas ocasiones las pruebas, las tribulaciones, las dificultades nos han ayudado a madurar y a ser mejores seres humanos y a ser mejores creyentes. Señor, te pedimos que nos ayudes a transformar nuestra vida día tras día, que aprendamos a vivir tu palabra, Señor, para bendición nuestra, para bendición de las personas que están a nuestro lado. Te pedimos, oh Dios, que en esta hora tú nos bendigas y que a través de tu palabra tú nos hables a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo, Yeshua, nuestro Mesías, te damos muchas gracias. Amén. En la Biblia se narra la vida de muchas personas, de principio a fin. Algunos personajes tenemos esos datos, de cuando nacen hasta cuando mueren. Algunos personajes solo se toca una parte de su vida, pero este personaje en el que yo quiero enfatizar la enseñanza de cómo tener una vida bien cimentada, es uno de esos personajes que es de muchísima importancia en la Biblia y en la fe. Se trata de la vida de José, que en el idioma hebreo se llamará Yosef. José es uno de los hijos de Jacob, es el hijo de Raquel. Raquel es la mujer de Jacob que, de acuerdo a la escritura, él más amó. Con Raquel él tuvo dos hijos, Yosef o José, y el otro fue Benjamín. Cuando nace Benjamín, Raquel muere. Parece que no soportó el parto, las dificultades que tuvo en el parto, y ella muere. Entonces, del recuerdo de Raquel, una de las esposas de Jacob, es que quedan los dos hijos, Yosef, José y Benjamín. Del que quiero que hablemos hoy sobre su vida es la vida de José. A pesar de que sé que de este personaje se ha hablado bastante, hoy quizás le quiero mostrar a usted algo por la palabra y también por experiencias particulares y experiencias personales. Creo que todo creyente que empieza a caminar con Dios debería de tener en cuenta la vida de José para retomar muchos de los ejemplos que él da en la narración bíblica. José es quizás uno de esos personajes que muchos piensan que es perfecto. Yo no creo tanto que José sea perfecto. Creo que José aprende de sus errores. Y al aprender de sus errores implica que no es perfecto, porque va a tener errores. Va a hacer las cosas de pronto como no todo el mundo lo espera, que sea dirigido absolutamente por Dios. Pero sí podemos ver en la vida de José que un joven puede trazar muy bien su futuro, que un adulto puede llegar a corregir también sus errores. Inicialmente voy a leer en el libro de Génesis capítulo 37. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y ahí empieza a hablar de José. José, siendo de edad de 17 años,
apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle todavía más. Él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Hasta ahí. Y continúa la historia de José hasta el final del libro de Génesis. Moisés es el autor del libro de Génesis. Desde el capítulo 37 hasta el final del libro, se va a centrar Moisés en la vida de José y de su familia. ¿Por qué es tan importante esto? Porque recuerden ustedes que viene la promesa de Abraham a ser cumplida. Dios le dijo a Abraham que él iba a tener muchísimos descendientes. Aquí ya están los hijos de José, los hijos de Jacob. De Abraham le nació Isaac, de Isaac nació Esaú y Jacob, y de Jacob nacieron los 12 hijos. Entonces, la vida de José es trascendental para el futuro de esta familia, porque van a venir 7 años de gran abundancia y 7 años de gran hambruna. Y va a ser José el que va a ser utilizado por Dios para salvar a su familia. Pero ¿cómo comienza la vida de José? José se desarrolla en un plano familiar de muchos tropiezos, de muchos obstáculos. Dijo el texto que acabamos de leer que Jacob amaba más a José porque lo había tenido en su vejez. Además, porque era hijo de la mujer a la que él amaba. Si muchos de ustedes conocen la historia de Jacob, recordarán que él se enamoró de Raquel, pero cuando va y trabaja por Raquel, a él le dan a Lea, que es la hermana mayor de Raquel. Entonces, y luego él va a tener hijos también con las concubinas de ellas, las siervas de ellas. Entonces, no es que tenga 4 esposas, en realidad tiene hijos de 4 mujeres, pero su relación, la que él ama, es Raquel, y ese sería otro tema para que alguna vez lo estudiáramos. Sin embargo, parece ser, por lo que nos dijo el capítulo 37, lo que leímos, que José no es bienvenido con sus hermanos. A José le tienen fastidio. ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque él le informaba a su padre lo que hacían sus hermanos. Entonces parece que la infancia de José es la del niño mimado, y la prueba está en que Jacob le hace una túnica de colores. Al decir que era una túnica, algunas versiones de la Biblia dicen que eran de manga larga. Es decir, como si José fuera el niño consentido de papito, que no le toca trabajar igual que a sus hermanos. Entonces parece que ahí hay algunas situaciones que no se están viviendo bien y no hay armonía. Lo que ocurre con José es que sus hermanos llegan a tenerle tanto fastidio que en alguna ocasión que su padre Jacob le envía que vigile a sus hermanos cuando lo ven de lejos planean matarlo. La idea era matar a su hermano. ¿A qué nivel de odio se puede llegar en una familia para que entre hermanos se anhelen matar, deseen matar al otro? O sea, ¿a qué nivel de rencor se puede llegar? Ahora, eso no es solo una historia bíblica. En la vida de muchas personas ocurre exactamente lo mismo. Y de alguna manera es lo que José está labrando, patrocinado por su papá, por Jacob, porque Jacob lo consiente demasiado y lo quiere hacer como el niñito de papá, como el consentido. Entonces, todo esto es lo que está aconteciendo. Ahora, para la aplicación práctica de nuestras vidas, muchos jóvenes
que han empezado a seguir a Dios y muchos lo han hecho desde niños. Han llegado a su etapa de juventud y quizás por una mala formación en su hogar se han ganado odios ajenos, odios de otros de sus hermanos si es que tienen, u odios de otros familiares, pero es debido a la educación que están recibiendo. Entonces, un aspecto básico para tener una vida bien cimentada es que no haya desequilibrio en la casa, que no haya desequilibrio en el hogar. Si quizás usted lo vivió, ya sea en su caso, que sus padres lo prefirieron a usted por sobre sus hermanos, o en el caso de uno de sus hermanos, quizás eso es un aspecto que hay que corregir. Y esto lo voy a decir también para aquellos que tienen hijos y que tienen hijos pequeños. No es una cosa sana que usted prefiera a alguno de sus hijos, porque eso va a sembrar discordias, porque eso va a sembrar odios. Entonces, dos aspectos. Uno, para los que tienen hijos, no malcríen a sus hijos, fórmenlos bien, fórmenlos con equidad. Si tienen más hijos, hagan que todos tengan normas justas, no prefiera a unos y a otros no. Hay muchos padres que tienen la tendencia a preferir a los hijos que son creyentes junto con ellos. Entonces, si el hijo es un hijo de esos bien formadito, que va a la comunidad, a la congregación y le gustan las cosas de Dios, entonces este puede llegar a ser el preferido. Si tienen un hijo que no lo es, que no le gusta nada de Dios, que no le gusta nada de la religión, y en ese aspecto lo comprendo, que no le guste nada de la religión, las religiones son muy fatales. Las religiones, no estoy hablando del seguir a Dios en su palabra, que creo que es algo totalmente diferente. Y esos hijos que se sienten rechazados o desplazados por no comulgar con la fe de sus padres, crecen con resentimiento. Y es un asunto que todos debemos de tener cuidado. Los que tienen hijos jóvenes o adolescentes, tengan cuidado de no fomentar el desequilibrio o la preferencia en sus hijos. Esto puede ser catastrófico en el futuro. Ahora, si usted tuvo hermanos que fueron preferidos por sus padres, tampoco es algo que autorice a que usted tenga rencor por sus padres o rencor por sus hermanos, Es un asunto que ya se dio, es un asunto que ya ocurrió. Hoy tendría que usted pensar cómo corregir esas cosas que pasaron en su vida. Ahora, la historia de José, en que sus hermanos lo quieren matar, no creo que eso sea el caso de alguno de ustedes, aunque a veces puede ocurrir que alguno tenga tanto rencor por uno de sus hermanos que lo aborrezca a tal punto que no quiera que le vaya bien y que los éxitos de sus hermanos se vayan a pique rápido y que no progrese. Si esto es así, significa que los cimientos de la vida de estos jóvenes, o quizás suya si es joven y me está escuchando, no fueron los mejores. ¿Qué se puede hacer? La historia de José sigue siendo narrada por Moisés y nos va a contar que uno de sus hermanos, Judá, dice: no lo matemos, mejor vendámoslo, porque ¿quién va a soportar a nuestro padre con tanto dolor? Tiene como misericordia, y aunque en esta narración hay una interpretación profética hacia el Mesías, pues no es la ocasión para tratarlo, pero es Judá el que dice: no lo matemos, salvémosle la vida. Y lo venden a unos mercaderes que pasan por ahí, por donde ellos están apacentando las ovejas. Va a llegar José a la casa de un militar egipcio que se llama Potifar, y lo van a poner a él al mando de toda la casa. Quiere decir que José empezó en su casa, en la casa de su papito, Jacob, como el preferido, pero en este momento ha llegado a estar metido en un hueco en el desierto, en una cisterna de agua. Luego lo sacan y lo venden como si fuera un esclavo, como si fuera literalmente una persona que no tiene los mismos derechos de los demás. Y entonces vean lo que está pasando con José. De ser el primero en su casa, de ser el consentido, ahora va a resultar en un hueco y va a resultar siendo vendido como esclavo. No estoy diciendo que los esclavos sean de menor calidad de las personas, pero en el tiempo en el que se comercializaba con siervos, sí se degradaba al ser humano, y sus hermanos lo están haciendo. La pregunta acá es: ¿por qué José no hace nada? ¿Se siente culpable? ¿Se siente que merece esto? Muchos dicen: es que José sabe que Dios tiene un plan con él y todo lo que viene para él. A mí me cuesta pensar mucho, espiritualizar todo, y yo pienso que él prefiere esto porque
quizás él dice, a cambio de que me mataran, es mejor que me vendan como siervo, por lo menos voy a salvar la vida. Puede ser, y pueden haber muchísimas conjeturas en esto. El asunto es que él está afianzado a un sueño que Dios le ha dado, y el sueño que Dios le ha dado es una visión en la que él tiene una espiga y las demás espigas se inclinan hacia la de él, que los planetas se inclinan hacia él y algunas estrellas, algunos astros. Y creo que eso es lo que hace que José tenga una vida bien fundamentada. En primer lugar, si usted es joven y si usted está empezando a desarrollar su vida y de pronto quizás se apartó de Dios y hoy está escuchando este mensaje de Raíces de la Fe en Casa por casualidad o porque alguien le envió el link, quiero que piense lo siguiente: ¿qué es lo que lo motiva a usted como joven para seguir hacia adelante? Y creo que una de las situaciones más difíciles hoy de la juventud es que muchos no tienen definido lo que quieren hacer en su vida. Muchos no tienen definido lo que son sus metas. Muchos, y esto es algo muy triste, muchos de los jóvenes piensan solamente en pasarla lo más cómodos posible sin hacer nada. Que papá y mamá los sostengan. O si viven en un lugar donde la mamá es la jefe de casa, que ella los sostenga. Porque en ocasiones las mamás cuando viven solas con sus hijos y son las que sostienen a sus hijos, porque hay papás irresponsables que no sostienen a sus hijos después de que se han separado, y hay papás que los abandonan porque como las mujeres son echadas para adelante, las mujeres no van a dejar a sus hijos morir de hambre y son las duras de la casa, entonces hay hombres, papás que se hacen y se alejan de su responsabilidad. Y esto Dios lo toma en cuenta, y esto es algo que trae juicio sobre algunas personas que hacen eso. Porque si se ha tenido hijos, se tiene la obligación de criarlos y de levantarlos con las mejores cosas que se les puedan dar. Pero hay mujeres que lo hacen solas. Bien, sin embargo, si usted es un joven, indistintamente cómo se esté levantando en su hogar, una de las primeras cosas que tiene que definir para tener una vida bien cimentada es saber para dónde va al futuro y no perder el tiempo. Hoy en día los jóvenes pierden demasiado el tiempo, bueno, los adultos también, pero hay muchos jóvenes que han preferido no estudiar una carrera universitaria o no estudiar una carrera técnica. Y no es que diga que todo el mundo tiene que estudiar una carrera universitaria, sobre eso hay diferentes perfiles y pensamientos. Hay gente que piensa que no es necesario, hay otras personas que piensan que sí es necesario. Yo creo que es necesario, pero no fundamental. Y si el joven lo quiere hacer, a menos que se quiera dedicar a otra cosa, que no requiere estudios universitarios, pero sí requerirá capacitación y perfeccionamiento. Porque usted puede tener el talento para hacer negocios, pero el talento no es suficiente. El talento debe ser perfeccionado. Ahora, si usted tiene virtudes para estudiar una carrera universitaria y le gusta, pues hágalo, pero planee su vida. El primer paso para tener una vida bien cimentada es planear el futuro. Pero acá le quiero agregar un ingrediente: planear su futuro guiado por Dios. Y esto que le estoy diciendo no es algo religioso, es algo que sé que es importante para la vida de alguien que quiere equivocarse menos. ¿Quiere equivocarse menos? Usted es joven y me está escuchando, me está viendo quizás. ¿Quiere equivocarse lo menos posible? Tenga a Dios en cuenta en todas sus decisiones. Vean, una de las cosas que nos pasan a nosotros cuando hemos llegado ya a la edad adulta y miramos hacia atrás a nuestro pasado, es que tenemos gran cantidad de asuntos de los cuales nos arrepentimos. Y quizás nos arrepentimos porque nadie nos advirtió que había que planear la vida y porque nadie nos enseñó que era bueno tener en cuenta a nuestro Creador en la planeación de nuestra vida. Quizás nos transmitieron fue un sistema religioso y nos transmitieron una religión. Yo recuerdo que hace años, cuando yo era joven, porque yo fui joven, en la iglesia se enseñaba que era pecado ir a la universidad. Era pecado ir a la universidad. Casi todo era pecado, de hecho. Y era pecado ir a la universidad porque uno se descarriaba. Y era pecado ir a la universidad porque uno se podía volver ateo. A mí me tocó un pastor excelente, en que yo empecé a estudiar una carrera, por cuestiones familiares no se pudo seguir, y luego el pastor me dijo: Wilson, hay esta posibilidad de estudiar en esta universidad,
administración de empresas, una carrera técnica, solo vas a durar 6 semestres y esto me encantó porque era muy cortica y yo no quería durar tanto tiempo estudiando y estudiando materias que no son necesarias desde mi punto de vista. Y él me motivó, ¿sí? Y doy gracias a Dios por el pastor Danilo Montes de Oca. Y él me motivó para estudiar, de manera que estudié la carrera universitaria. Mi padre me ayudó a pagar unos semestres, el resto me tocó pagarlos a mí con un negocio que empecé y lo logré. Tuve la fortuna de tener un pastor que me motivó y me mostró que podía ir a la universidad y estudiar una carrera. Quizás muchos no, y quizás muchos se metieron en la iglesia a tal punto que pensaron que todo lo que hay en el mundo secular es pecado, y pensaron que todo lo que hay por fuera del planeta iglesia es del diablo, como algunos dicen. Pero qué interesante que José, la vida de José nos muestra que José no va a ser ni predicador, ni evangelista, ni ministro de nada. José va a ser un hombre de negocios, José va a ser un hombre de gobierno, José va a ser un hombre de finanzas, José va a ser un hombre de muchísimas posesiones, pero por sobre todo, José va a ser un hombre que muestra que Dios está con él en todo lo que hace. Vean, muchas de las personas que hoy en día sirven a Dios o se han salido del servicio a Dios, están arrepentidas de no haber estudiado una carrera universitaria, están arrepentidas de no haber iniciado una empresa, un negocio, están arrepentidas de no haber viajado, están arrepentidas de haber hecho cosas solo por conceptos religiosos. Y si usted es joven y está escuchando y viendo este mensaje, si usted teme a Dios, pídale a Él que le guíe para un futuro bueno, para una vida bien cimentada. Planee para dónde va. José nos muestra que Dios le habló en visión, Dios le habló en un sueño y le dijo: mira, esto va a pasar contigo. Quizás por eso hizo que guardara silencio cuando sus hermanos lo estaban vendiendo. Porque si usted es joven, es muy probable que haya gente que lo venda, entre comillas, haya gente que lo entregue, haya gente que lo pisotee, haya gente que lo menosprecie, incluso sus padres o sus hermanos. Y esto no es un mensaje para que usted se lamente y empecemos aquí a plañir todos y a llorar por lo triste que nos ha ido en la vida, porque eso en realidad no sirve para nada. Mirar hacia el pasado con tristeza y con lágrimas y con lloro no sirve de nada. Ya, los que cometimos errores los cometimos, y si nos logramos levantar lo hicimos, y si estamos en el proceso lo estamos. Pero le estoy hablando a usted que es joven, que aún tiene esperanzas de mirar una vida mejor, una vida bien cimentada. Entonces lo primero que tiene José es que tiene metas, y esas metas están siendo guiadas por Dios. ¿Cuáles son sus metas? Ahora, ponga a Dios como una parte fundamental en su vida. Sí, póngalo como una parte fundamental en su vida. Algunas enseñanzas anteriores acá en Raíces de la Fe en Casa hablábamos de Salomón cuando escribe el libro de Eclesiastés, ¿sí? Y dice: joven, ten en cuenta a Dios en todo lo que haces, para que cuando lleguen los días malos no digas: no tengo en ellos contentamiento. Cuando lleguen las cosas malas digas: miro mi pasado y no me parece satisfactorio. Entonces, ¿cómo tener una vida bien cimentada? Planeando. Vea, si usted es joven, hoy estamos viviendo una época muy diferente a años atrás, cuando vivíamos la palabra de Dios. Que todo era pecado, que todo era malo, que todo era no estoy diciendo que todo es bueno. La Biblia nos da los parámetros para definir qué es bueno. Pero hoy hay muchos jóvenes, ese estigma ya se quitó. Pero es muy probable que alguien lo tenga, que piense que estudiar una carrera no es bueno, que irse del país a estudiar en otro país no es sano. Y eso es algo que ustedes deberían de pensar. Otra cosa que ocurre en la vida de José es que cuando llega a la casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamora de él y empieza a buscarlo. Y hay la escena en la que ella planea estar sola en la casa y se le lanza, y dirá la Biblia que le quita su ropa y José sale y se va. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace que José resista este hecho, este acontecimiento? Quizás José ha tenido tiempo para evaluar que si va a cumplir su meta,
tiene que tener cuidado en su vida del área sentimental, del área amorosa. Y en este aspecto, quizás es uno de aquellos que muchos de los jóvenes más se equivocan. Y quizás muchos nos equivocamos. Pero José parece que tiene muy claro que no es así, que esa no es la forma. No sé, porque la Biblia no lo dice. Si Jacob, su padre, le enseñó, le habló alguna ocasión de esto, pero él tiene trazado que esto no va a ocurrir. De hecho, huye y eso no ocurre con la mujer de Potifar. Y es interesante ver que esta mujer en represalias lo acusa a él y luego va a ir a la cárcel. Pero esta es una segunda área en la que un joven debe planear muy bien su vida, bien cimentada y bien fundamentada, y es el área sentimental. Vean, esta área es tan importante que la Biblia nos habla de la relación matrimonial, de la relación sexual, de la relación de pareja, más que muchísimos otros temas. Nuestro creador y nuestro diseñador sabe qué tan importante es esta área de nuestras vidas. No es que usted tenga garantizado un buen matrimonio, una buena unión de pareja con alguien por el hecho de que ambos son de la misma fe. No es que esté garantizado, porque esto no garantiza nada. Esto no garantiza nada. Los seres humanos somos humanos antes que ser religiosos o antes que tener una fe. Somos humanos. Y eso no garantiza nada, pero ayuda mucho cuando usted, ya sea mujer o sea hombre, encuentra una pareja que tenga afinidad espiritual con usted. No le estoy diciendo que vayan a la iglesia, nada de esto. Estoy diciendo afinidad espiritual, que tengan las mismas bases bíblicas. ¿Para qué? Para que esto no sea un tropiezo en la casa y en lugar de que sea algo que va a estorbar, sea algo que da fortaleza. El ser humano hoy carece de muchísima estabilidad espiritual. Por eso es que hay muchas personas que andan buscando orientación espiritual en consultorios de brujería, en consultorios de lecturas de carta, con adivinos, con profetas itinerantes que dicen cosas de acuerdo a su propio corazón, falsos profetas, y corren de un lugar para otro porque no tienen estabilidad espiritual. Y gran parte de la estabilidad espiritual de una persona la da el área emocional. Eso es un asunto misterioso. Pero cuando una pareja es fuerte espiritualmente, casi que pueden soportar todo. No es que sea una obligación, pero es lo que José toma en cuenta y por eso no deja que lo que esta mujer quiere hacer con él se lleve a cabo. Prefiere huir. Pero este es el segundo aspecto que usted tiene que considerar para tener una vida bien cimentada. ¿Cuál es la clave? Y acá va a surgir una palabra muy importante que es la palabra que va a trazar la vida siempre de José. Y es, y todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Frase que se va a repetir en todas las etapas de la vida de José. Todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Creo que esa es una de las particularidades que uno con la creencia en Dios debe tener. Ahora, hay que entender el término prosperar. Todo el mundo relaciona prosperidad con riqueza y no siempre prosperidad es riqueza. Prosperidad es que usted esté en paz. Prosperidad es que no aguante hambre. Prosperidad es que tenga tranquilidad. Prosperidad es que aprenda a vivir cada momento y ser feliz con lo que tiene. No estoy diciendo conformismo. Ser feliz con lo que tiene hoy, así anhele más. Pero ese anhelo de más no le puede quitar a usted la vida. Es bueno tener ambición, pero hay una ambición que ya es desmedida y hay una ambición que ya no es sana. Hay que tener una ambición como la de José. José quiere que se cumpla el sueño que Dios le dio. Esa es su ambición sana. La ambición desmedida es la de aquel que solo quiere tener bienes materiales y riquezas a costa de su propia vida, a costa de renunciar a vivir. Entonces esta parte, la parte emocional, la parte sentimental, la parte de pareja, debería ser tenida en cuenta en muy alto nivel por usted. No tome decisiones equivocadas. No se case con alguien, no se una con alguien solamente por simple enamoramiento. Entienda que la persona con la que usted se une debe ser su colaborador o colaboradora, debe ser su copiloto, debe ser su compañero o compañera de viaje.
y debe ser su apoyo, debe ser su cómplice. Y esto de que tengan una misma fe, una misma creencia de Dios, es muy importante. Téngalo en cuenta, porque si no lo hace, esto le va a traer muchísima amargura a futuro. ¿Cuál es el tercer aspecto en la vida de José que traza una vida bien cimentada? Lo envían a la cárcel, y aún estando en la cárcel, él sigue siendo excelente en lo que hace y sigue poniendo sus ojos en su meta. Dice que el carcelero le ve tantas virtudes que lo encarga de todo lo que se hace en la cárcel. Y vuelve y sale a la luz la frase que Moisés nos querrá dejar acerca de José, y es: y todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él. Aún en la cárcel, en una circunstancia de la que él no es merecedor, porque en realidad él no ha cometido ningún delito, pero en una circunstancia adversa, y es perder su libertad, aún así sigue adelante. El tercer aspecto para tener una vida bien fundamentada es que las circunstancias no nos hagan titubear de lo que queremos hacer. Que las circunstancias, por adversas que sean, no nos derriben. ¿Cuántos de nosotros, si estuviéramos en la situación de José, en una cárcel, injustamente, cuántos de nosotros hubiéramos claudicado? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos vuelto maleantes? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos convertido igual que los otros presos? A pesar de que estos presos en la cárcel que él está, no son presos corrientes, porque son presos de la corte del faraón. De alguna manera son como presos, entre comillas, de categoría. Pero ¿cuántos de nosotros, por circunstancias adversas, dejamos de creer en la ayuda de Dios? ¿Cuántos de nosotros, por dificultades, nos apartamos de nuestra meta? ¿Cuántos nos rendimos? Es más, yo sé que hay personas adultas que están viendo esta enseñanza y están escuchando esta enseñanza. ¿Cuántos de ustedes, por circunstancias adversas, dejaron sus sueños a un lado? ¿Cuántos de ustedes dejaron el proyecto que tenían de un emprendimiento, de un viaje, de una salida al exterior, de irse a vivir a otro país? ¿Cuántos, por circunstancias adversas, se rindieron? El tercer punto para una vida bien cimentada es que las circunstancias a nuestro alrededor no nos aplasten, que las circunstancias a nuestro alrededor no nos hagan claudicar. Y eso es lo que está haciendo José. Lo han llevado a la cárcel, no merece estar ahí, por supuesto que no merece estar ahí. Sin embargo, sigue siendo excelente en lo que hace. Sin embargo, sigue confiando en Dios, porque todo lo que él hace prospera porque Dios está con él. Llegará el día en que llegan a la cárcel el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos a la cárcel, y tienen un sueño cada uno. José, experto en sueños, viene y les interpreta el sueño. Al jefe de los panaderos: te van a cortar la cabeza en 3 días. Al jefe de los coperos: te van a restituir en tu cargo. Exactamente así ocurre. Y es que acá hay una cosa que es un ingrediente importante en la planeación de nuestras vidas. Cuando uno sigue conectado a Dios durante su juventud, durante los planes, Dios sigue hablándole a uno. Y esto es muy importante. Si usted es joven y está empezando a dudar de Dios, porque en la universidad le dicen que Dios no existe, que la teoría de la evolución está comprobada, cuando eso es falso, la teoría de la evolución no está comprobada. Y usted puede darse cuenta que la mayoría de fósiles que dicen que han encontrado, de micos pasándose a hombres, aunque hay hombres que reaccionan como micos sin que haya evolución, bueno, ya, no me quiero perder en mi enseñanza, y dicen: sí, ya está comprobada la teoría de la evolución. Creer en Dios es algo ridículo, es algo absurdo, y muchos jóvenes han tenido un choque contra su fe, porque creen que todo lo que dicen los medios de comunicación es verdad. Entonces se ridiculiza al que cree en Dios, se ridiculiza al que quiere guardar su vida, se hace quedar en ridículo aquella persona que quiere ser recta. Y eso son cosas que vienen de afuera, que son como ataques, pero en realidad estamos siendo probados para ver qué tanto
es cierto decir lo que decimos que creemos, lo creemos de verdad. Es muy importante permanecer conectados con Dios, en contacto con Dios, porque de otra manera vamos a ser derribados en el futuro. Yo no sé cuántos años tenga usted de joven si está escuchando o viendo este mensaje, pero lo que va a pasar con su vida en gran porcentaje es solo su responsabilidad, porque son solo sus decisiones. Dios le ha dado a usted el libre albedrío, sea mujer o sea hombre. Usted puede decidir lo que será su futuro. Y no hay excusas que usted diga, es que yo quiero estudiar una carrera universitaria, pero en mi casa no hay dinero. Pues búsquelo, pues acceda a un préstamo, pues mire cómo trabaja de día y estudia de noche. Pero no es momento para sacar excusas. Las cosas que ocurren a nuestro alrededor sí se pueden cambiar. Se puede encontrar en internet cantidad de testimonios de gente que tuvo todas las circunstancias adversas y aún así salió adelante. Ahora, si quiere encontrar una en la Biblia, le estoy hablando de una, de José. Más situaciones adversas, ¿para dónde? Está en la cárcel. Sus hermanos lo vendieron. Ya perdió contacto con su familia. No sabe nada de su papá. El papá que lo consintió tanto, que lo mimó tanto. No sabe de nada. Está literalmente solo, humanamente. Literalmente solo. De manera que no saque excusas para no avanzar. No se escude en su papá o en su mamá. No espere que ellos hagan todo por usted. En este momento, José está solo, bueno, con Dios. Y a veces, cuando uno deja que Dios actúe, es más que suficiente. Pero usted no puede sacar excusas para su futuro o para su presente. No salga con el cuento de que no hay dinero en su casa, de que han sido pobres, de que no tienen cómo estudiar o que no pueden hacer un emprendimiento. Quizás este tiempo que estamos viviendo es de los mejores tiempos en que hubo alternativas para tener una vida mejor y para creer en Dios. Hoy en día, y gracias a Él, se nos respeta nuestra creencia. Son muy pocos los lugares donde se hace persecución religiosa. Pero usted puede tener una creencia y puede tener una creencia firme. De manera que no hay excusas. José nunca las sacó. José se pudo haber rendido y haberse dejado morir. Llegó el momento de hablar del sueño del copero y el panadero. Dios le da la revelación y ahora sale de la cárcel. ¿Por qué? Porque el faraón tuvo un sueño. ¿Por qué? Porque nadie lo pudo interpretar. Pero el copero se acordó de que alguien en la cárcel, años atrás, le había revelado a él un sueño y lo traen. Y es interesante que dice que lo bañan, lo depilan todo el cuerpo y lo visten como egipcio para poder estar delante del faraón. Y el faraón le cuenta el sueño y José le dice: esto es así, 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 usted tuvo 2 sueños, pero en realidad es uno. Lo que va a pasar es esto y esto y esto y esto. Y hasta ahí bien. Pero luego José, que es un hombre que ha estado en todo momento con Dios y con la guianza de Dios, saca su inteligencia y su astucia y, guiado por Dios y por sus talentos y por su avidez, le dice al faraón: lo mejor es que nombre a alguien que sea capaz de manejar esto de abundancia y cuando venga la hambruna. Y dice el faraón: ¿y quién mejor sino tú, que has revelado mi sueño y que tienes la ayuda de Dios? José estaba preparándose para el momento adecuado, y ese es el 4.º punto de cómo tener una vida bien cimentada: saber aprovechar las oportunidades. Jóvenes, muchos de nosotros, los adultos, miramos hacia nuestro pasado y decimos: yo perdí esa oportunidad, dejé pasar esto. Y vean, la mayoría de cosas que alguien deja de hacer siempre es por temores religiosos. Porque hay gente que cree que Dios no quiere que uno avance. Hay gente que cree que Dios quiere verlo a uno siempre mal y en la miseria. Y ese es un concepto religioso transmitido por la iglesia romana, que a Dios le gustaban los pobres y que a Dios le gustaba la miseria. Y en el pueblo de Dios se llevó ese concepto y muchos creen que aspirar a más es malo. Y entonces es que hablar de prosperidad ya es pecado. Es que esa es la teología de la prosperidad. Hay donde uno llegue a hablar de que uno quiere vivir mejor porque de inmediato lo tildan de materialista y superficial. ¿Y es que acaso José no fue un hombre de los más potentes sobre el planeta Tierra en ese momento?
¿Es que acaso Abraham no fue potente? ¿Es que Isaac no fue potente? ¿Es que el rey Salomón no lo fue? ¿David? ¿Sí? No lo fue. Muchos de los apóstoles, ¿acaso no lo fueron? Vuelvo y le digo, no le estoy hablando de la teología de la prosperidad, porque cada vez que uno nombra el factor dinero o mejorar, de inmediato le ponen una X encima a uno. Eso no es de Dios. Hablar de tanto materialismo no es de Dios. ¿Cómo entonces vamos a poder testificar que Dios bendice? Solo porque los grandes líderes religiosos que pervierten el mensaje de Dios se enriquecen, entonces solo ellos pueden hacerlo. Eso no es verdad. Y le estoy hablando de un ejemplo real. El cuarto punto es que usted aproveche las oportunidades. No espere a que lleguen los días del futuro y diga usted, no tengo en estos días de juventud contentamiento. Es lo que dice Salomón. Y aprovechar la oportunidad no es querer aprovechar todo lo que nos salga, sino siendo guiados por Dios, van a venir muchas buenas oportunidades. Piénselo cuando alguien le diga, hay una beca para estudiar en el exterior. Hay una beca para estudiar, saque buenas calificaciones y va a poder aplicar a becas, a estudios. O hay un diplomado, o hay un curso, o hay una capacitación de negocios, de inversiones, de cómo emprender. Aproveche el tiempo ahora que es joven. Yo tengo 2 hijos. Mi hijo mayor se llama Santiago y él es fotógrafo profesional. Con él tenemos un emprendimiento y con un amigo. Y tengo una hija que se llama Sara. Ella estudia economía porque le gustó la economía y las finanzas. Yo no los coaccioné para que estudiaran eso. Fue lo que quisieron estudiar. Pero siempre le digo a mi hijo, cuando tengas 30 años, tienes que tener definido tu futuro financiero. No tienes que esperar a pasar más años. Y trabajamos en pro de eso. Cuando yo hablo con un joven, siempre le digo eso. No puedes pasar 30 años. Ahora, si lo logras... Ahora, ¿qué es definir el futuro financiero? Que ya tengas algo, ya sea que tengas una profesión o que tengas un emprendimiento, pero que ya sabes, y no solo un emprendimiento, no solo un ingreso, sino que tenga la manera de estar libre. Libre no para ir y hacer libertinaje, libre para poder ayudar a otras personas, para glorificar el nombre de Dios. ¿Cómo? Bendiciendo a otras personas, como lo hace José. José pudo haberse quedado de segundo al mando en el imperio egipcio y haberse convertido en un magnate. Pero él piensa en su familia y en su pueblo, siempre pensó en ellos. Pero todo se dio a que aprovechó una buena oportunidad. Vean, no estoy diciendo con esto que todos los jóvenes tienen que salir a estudiar a otras partes. Pueden hacerlo acá, pueden hacerlo en el país donde ustedes estén. Pero vean las oportunidades que se les presentan. No tengan miedo, no tengan miedo. A veces echando a perder oportunidades literalmente se aprende. Pero no es para estarla repitiendo el error, para estar repitiendo la falla cada rato. Es para aprender. José aprovechó muy bien su oportunidad. Ahora, cuando llega a ser el segundo al mando después de Faraón, ese es el quinto ingrediente. José hace las cosas bien hechas, con excelencia. No es un hombre mediocre. Y vean una cosa, hoy en día, si abunda gente, es mediocre. Gente que se conforma con lo primero que consiguen y ya se quieren ir a dormir. Vean, si yo he visto gente mediocre, es en la religión. Si yo he visto gente mediocre y liviana para hacer las cosas, es en la fe. Gente indisciplinada. Gente que quiere que Dios los bendiga sin hacer nada. Gente que medio hace algo y ya lo tiran y cambian. A toda hora cambian de negocio, de emprendimiento, de trabajo. Inestables porque son de doble ánimo. Y son inestables en todos sus caminos, dirá Santiago. Pero usted marque la diferencia. No se acomode. Esa bendita zona de confort que dicen que no tengo ni idea por qué le pusieron zona de confort, si es lo más falta de confort que hay. La mediocridad es terrible. Pero hay creyentes que se escudan en la fe y que quieren que todo les llegue de gratis y que quieren que todo sea fácil. Vean, hay un pueblo, y ustedes conocen por lo que yo enseño los martes, que yo admiro al pueblo judío porque considero que ellos son nuestros hermanos mayores delante de Dios, porque fueron los receptores de la fe en principio, y damos gracias porque Dios nos dio su palabra y nos envió al Mesías. Pero los hermanos de nosotros, los judíos,
así no nos quieran, algunos, otros sí nos quieren, son ejemplo de lucha y de tesón y de fuerza y de pelear contra los obstáculos. La nación judía desapareció del planeta en el año 70 después del Mesías, a pesar de que Roma dominaba al pueblo judío y era como una provincia suya. Arrasaron con todo el pueblo judío, destruyeron su templo y los dispersaron. Y más adelante ya llegó la destrucción total. Desde ese tiempo se quedaron sin nación, se quedaron sin lugar de habitación y se fueron por todas partes del mundo. Aún donde quiera que vivían, sabían que eran pueblo de Dios, por este libro, por la palabra de Dios, por sus buenos cimientos, por sus costumbres, por sus prácticas. Puede ser que usted no está de acuerdo con algunas de ellas, eso está bien y eso es respetable, pero siempre conservaron a Dios como su baluarte, como su bandera. Cuando en el año 1948 les entregan otra vez la nación, empiezan a llegar y todos creen en el mismo Dios, todos saben lo que es su fe, su pueblo, su cultura, y se empiezan a reunir allí. Luego los intentan exterminar, siempre los han intentado exterminar. De hecho, el judío dice que lo que mejor les puede pasar a ellos es que los rechacen, porque ellos, su escalón principal son las dificultades. Lo que más los hace progresar a ellos son las dificultades. Imagínese usted esto. Cuando nosotros nos han enseñado que las dificultades hay que aborrecerlas y hay que reprender al diablo y al enemigo y a toda clase de chukis y todo, hay que reprenderlo porque eso no es de Dios. O sea, siempre queremos estar en paz y siempre que no nos pase nada, pues es normal, porque nadie quiere tener angustia ni tropiezo. Entonces, ¿cómo se madura? Y hemos perdido muchas oportunidades por ser vida fácil, por ser que todo se nos dé, ¿sí? Por ser que todo nos llegue fácil. Y eso abunda en el gremio religioso, porque cuando las cosas están mal, la gente lo que hace es, vamos, pidan oración para que Dios me bendiga. Hombre, sí, pero trabaje, busque un trabajo, busque algo que hacer. No, yo quiero que me den una ofrendita y que me den una bendición y que me den una sedaca. Hombre, haga algo por su vida. José, en quinto lugar, fue excelente en lo que hacía y se esforzó y trabajó duro. No puede haber una vida bien cimentada si usted se acostumbra a vida fácil, a hacer que todo le llegue, a que nada tenga esfuerzos. Y en último lugar, la vida bien cimentada de José se vio cuando dio frutos. El sexto lugar de una vida bien cimentada es dar frutos. José obtuvo la bendición de guiar a Egipto cuando hubo escasez. ¿Y qué hizo? Cuando hubo abundancia de cosechas, compró barato. Cuando hubo hambre, vendió caro. Igual a un principio bursátil de una bolsa de valores. Y en ese tiempo no estaba la bolsa de valores de Nueva York, de Tokio, de Londres, de ninguna otra parte. Pero él sabía que cuando hay abundancia hay que comprar barato y no gastárselo. Luego ahorró. Cuando hubo hambre, empezó a vender. Cuando a la gente se le acabó el dinero, si es que era dinero con lo que compraban, compraron y se les acabó. Y luego él les dice, ok, ¿tienen ganado? Tráiganme el ganado. Se apoderó del ganado del pueblo. Luego se les acaba la comida y luego les dice, ok, ¿tienen tierra? Denme su tierra. Recupera toda la tierra para el faraón. Se les acaba y luego les dice, bueno, ok, entonces ahora ustedes trabajen para mí. Les voy a dar semilla y una parte es para ustedes y otra parte es para nosotros. Qué principios financieros tan fuertes. Y no los paso así, a grosso modo se los menciono. Pero este es un hombre que está mostrando que cuando llega las dificultades, cuando llega la época de dificultad, saca a relucir todo lo que aprendió y va a cosechar frutos. ¿Saben ustedes por qué hoy en día? Y esto lo digo para las personas que ya son adultas. Muchos están llenos de frustraciones. Y muchos están llenos de tristeza. Y uno ve gente que cree en Dios con una cara de amargura como si se hubieran comido un limón a toda hora. Porque está bien el limón es sano, pero no hay que hacer cara de limón. A toda hora con cara de limón y una amargura. Y aún así dicen que son hijos de Dios y creyentes. Y el gozo del Señor es mi fuerza. Y el gozo del Señor es mi fortaleza. Pero están llenos de tristeza, llenos de frustraciones en todas las áreas de las que le he hablado hoy. ¿Cuántos hoy
están lamentando no haber estudiado? ¿Cuántos hoy están lamentando no haber iniciado ese curso de inglés que todo el mundo quiere aprender inglés? Usted dígale a cualquier persona y eso le llenó la cabeza. Todo el mundo quiere aprender inglés, pero es mentira. No quieren. Si quisieran lo hubieran hecho. Solo es un deseo ahí tonto, un deseo efímero que todos manifiestan. ¿Cuántos quisieron aprender a tocar un instrumento? ¿Cuántos quisieron ser profesionales en la pintura, en el canto, mejorar en los negocios? ¿Cuántos cerraron un negocio y hoy están llenos de lamentaciones? Salomón por eso lo dijo: antes de que lleguen los días malos y digas no tengo en ellos contentamiento en la juventud. Se puede hacer algo si ya usted pasó la gran parte de su vida cometiendo errores, acumulando frustraciones, acumulando deseos. Sí creo que se puede hacer. En hebreo hay una palabra que me encanta que es tikkun. La palabra tikkun quiere decir rectificación. Y hay muchas cosas en su vida en las cuales usted puede hacer tikkun, rectificar o seguir por la misma senda de frustraciones que va. Quizás todo no se pueda solucionar. Quizás hay errores que nos marcaron nuestra vida y nos marcarán para siempre. Todos probablemente los tenemos. Yo el primero. Errores fatales. Errores que uno podría decir, de acá no me levanto. Pero Dios en su misericordia lo ha hecho. Dios nos ha ayudado a recapacitar a todos. ¿Por qué no vuelve a replantear su vida y hace tikkun? ¿O es que acaso se piensa morir la próxima semana? Bueno, si se piensa morir la próxima semana, me cuenta para saber que vamos a orar por usted para que el más allá sea placentero. Pero no creo que usted quiera o planee morirse dentro de poco. Pero creo que si se está acomodando a que su vida ya tiene que ser lo que es y va a seguir lleno de frustraciones, tiene que mirar lo que enseña la palabra de Dios. Porque si usted se da cuenta, cuando Yeshua, nuestro Mesías, llamó a sus discípulos, todos ya tenían una vida hecha. No eran adolescentes y no eran jóvenes. Cada uno ya tenía, hasta muchos tenían ya profesión. Algunos eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos, otros eran guerrilleritos. Cada uno tenía su rollo ya en su vida y ya tenían definido qué hacer. Viene el maestro y los llama y les dice: sígueme, sígueme. No es solo ven y sígueme y ponte una etiqueta religiosa o denominacional. No es ahora me perteneces, ahora eres de los míos, a pesar de que era su discípulo. Pero sígueme es, vas a cambiar tu manera de vivir. Y si cambias tu manera de vivir, pues vas a ayudar a otros. Y vas a recuperar lo que quizás te frustra. Mateo, siendo un cobrador de impuestos de los duros, o sea, Mateo, acá en Colombia, que se llama la DIAN, la DIAN le queda en pañales. Mateo tiene una organización de cobradores de impuestos impresionantes. Y aún el Mesías Yeshua le dice: sígueme, y él deja eso y se va tras él. Quizás él vio en él, en el maestro, escuchó en sus palabras y dijo: esto es lo que siempre he querido ser. Esto es lo que siempre quise ser. Quizás todos ni siquiera se imaginaban cómo iban a ser sus días. De los apóstoles que siguieron al Mesías, de los discípulos del Mesías, solo uno murió de muerte natural y fue Juan. El resto todos fueron arrasados y asesinados. Es lo que nos dice la historia. Pero no importa si uno muere haciendo lo que le gusta. No importa si uno muere siendo feliz. No importa si uno muere entregándolo todo por estar satisfecho. Sí se puede hacer tikkun. Sí se puede corregir. De pronto no en todas las áreas. Pero usted, mientras que está vivo, ¿quién le ha dicho que no puede estudiar una carrera universitaria? ¿Por dinero? Eso no es verdad. Perdemos dinero en tonterías, malgastamos el dinero en tonterías. Y usted lo sabe. Y hoy en día puede estudiar hasta desde su casa, puede hacer una carrera a distancia. No necesita irse a la mejor universidad, a la más prestigiosa. Puede ser que eso ayude y eso es verdad. Pero si usted quiere estudiar para ser independiente, para mejorar su trabajo, para mejorar de empleo, hágalo. ¿Qué lo impide? No me diga, mis hijos están pequeños. No es cierto. Tenga en cuenta eso. Ellos crecerán y se irán como lo hicimos nosotros. ¿Y qué fue de su vida?
Cuando yo le pregunto a algunas personas, especialmente a madres solteras o solas, ¿cuál es la razón de su vida? Y la mayoría, mis hijos. Y creen que en el cielo les tienen una medalla por esa entrega. ¡Ay, tan lindas! Sus hijos. O sea, esta señora se sacrificó por sus hijos. O este hombre. No es que esté diciendo que saquemos a nuestros hijos, porque no. Pero usted también tiene vida. Usted también tiene derecho a hacer planes. Tiene derecho a reivindicarse. Tiene derecho a ser ticún. Y no se desprenda de Dios. De manera que cómo tener una vida bien cimentada. Si usted es joven, constrúyala bien, con buenos cimientos. Si usted ya es adulto, dése cuenta que hay casas que se empiezan a echar a perder y se deterioran. ¿Qué hay que hacer? Una restauración, unas reparaciones. Cambiar pisos, cambiar puertas, pintar. Quizás eso le toca hacerlo a usted, con su vida. Cambiar pensamientos, cambiar costumbres, dejar la amargura. Hombre, dejen tanta amargura. Hay gente adulta que es muy amargada. De hecho, miran a los jóvenes y les da mal genio que los jóvenes se rían. Déjelos que se rían. No le amargue la vida a nadie. Ahora, si usted quiere morir como está y decir, ya eché a perder mi vida, hombre, pues conságrese a Dios y cuando la muerte venga a golpearle a usted, que lo encuentre bien vestidito, ¿no? Bien vestidita y bien bonito, para que le diga, vámonos, estás gastando oxígeno. No, no es así. No es así. Recupere lo que usted quiere hacer. Cimente su vida en buenos propósitos. Tenga en cuenta a Dios en todo lo que usted hace. Siempre y cuando haya vida, podemos mejorar muchas cosas. Y damos gracias a nuestro Dios por darnos su palabra y por darnos ejemplos de que nuestra vida puede ser bien cimentada, bien fundamentada. Lo invito a que ore y que piense, si usted es joven, no se dé el lujo de equivocarse en lo que ya se han equivocado otras personas y usted los ha visto. No se dé el lujo de equivocarse quizás en lo que sus padres se equivocaron. No repita errores. No repita caídas. Planee su futuro. Y si no hubiese un futuro tan largo, por lo menos que su presente sea satisfactorio. Si usted es una persona adulta y mira al pasado con tristeza, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. ¿Qué puede hacer? Corregir, hacer mejor, hacer de nuevo, restaurar, hacer ticún. Señor y Dios, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos regalas para hablar de tu palabra. Te pido, Dios, que seas tú dirigiendo a cada persona que escucha este mensaje, que les dé la esperanza que solo tú sabes dar. Que toda la gloria, Señor, de lo que hacemos sea solo para ti. Que si podemos enseñar tu palabra es por tu misericordia y por tu bondad, porque tú eres bueno y porque tú nos amas. Permite que cada persona que escucha esta enseñanza sea retada a vivir mejor. En el nombre de Yeshua. Amén. Hemos llegado al final de esta enseñanza de Raíces de la Fe en Casa. Recuerde que si no se ha suscrito al canal, hágalo para que le lleguen los avisos. Debe darle clic a la campanita. Si tiene alguna pregunta, escríbanos al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com y síganos también en redes sociales. Recuerden que el martes tenemos la enseñanza tradicional de nuestra semana. Los esperamos a todos. Mil bendiciones. Que el eterno Dios bendiga sus vidas. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.